Ok, bueno, pues para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, continuamos con este discipulado acerca de su precioso nombre, este atributo que significa que su nombre está en Él, es decir, el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios, el nombre de Yahvé está en nuestro Señor Jesucristo. Este atributo es Ani Shem Kereb Yu. Su nombre o mi nombre está en las entrañas, ¿se acuerdan? Está en las entrañas de nuestro Señor Jesús, en lo más íntimo de Él. Ahí está el nombre, ahí está encerrado, ahí está puesto el nombre de nuestro Dios. ¿Sale? Y no solamente es que esté puesto el nombre en Él, sino que Jesús es el nombre. Jesús es el nombre de Dios. Jesús o Yeshua es el nombre de Dios. Ya habíamos comentado estas partes que estuvimos seccionando de alguna manera. Este versículo 13 de Efesios, ¿recuerdan? Hablábamos de en él, hablábamos de nosotros, de vosotros, ¿se acuerdan? Cómo todos fuimos llamados como testigos, fuimos llamados con un propósito específico, pero todo esto es producto, recuerden, de la segunda parte, habiendo oído la palabra de la verdad. Y entonces veíamos que precisamente la fe viene por el oír. Y el oír es precisamente esa palabra de verdad. Por eso vimos también en las sesiones pasadas, vimos esa palabra que es el logos, ¿se acuerdan? Y veíamos varias citas en relación a ello, y entonces resulta que el logos es el que nos engendra o es quien nos engendra como sus testigos. Por eso es esa palabra de verdad, es el logos de verdad. Y el logos, acuérdense, pues es todo, absolutamente todo el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, y cada uno de sus atributos. Por eso veíamos también en el Evangelio de Juan, no solamente el logos, sino también veíamos el atributo remá. ¿Se acuerdan que remá es cada uno de esos atributos de una manera particular? A veces nos enseñan que remá es una palabra específica para mí, para que me vaya bien, para que yo pueda utilizarla, para que yo pueda hacer algo. Es un atributo, es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, obrando en mi vida para honra y gloria de su nombre, como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones y lo seguiremos viendo el día de hoy. Y además veíamos que esa palabra de verdad, que es el Logos, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien nos engendra, quien nos da vida, pero hay un propósito específico, que nosotros escuchemos ese evangelio. Y el escuchar ese evangelio, que es nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Ese misterio que estaba oculto, el evangelio es la buena noticia o el evangelio es la buena nueva, y la buena nueva es que Cristo es el Señor precisamente. Y nos faltaba ver esta última parte, bueno, penúltima parte, todavía falta el versículo 13, todavía le falta un pedacito, ¿verdad? Pero bueno, es Evangelio de vuestra salvación, porque acuérdense que estamos viendo ahora ya no el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, ¿se acuerdan que lo vimos durante varios miércoles? Yeshua, como aparece su nombre constantemente en el Antiguo Testamento, y ahora lo vemos en griego y es soteria. Soteria, que es precisamente salvación. Esa salvación que es una persona, no es simplemente una obra, es nuestro Señor Jesucristo salvando. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera cita, que sería Lucas capítulo 1, a partir del verso 67 hasta el 79. Dice así la palabra. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Y vamos a poner atención ahí. Zacarías
cuando está dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Dice que lleno del Espíritu Santo, profetizó precisamente diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Quién es el bendito? Yahvé, el Dios de Israel. ¿Por qué? Dice, porque visitó e hizo redención a su pueblo. Yahvé visitó, observen esto, visitó, no dice, Yahvé envió a alguien. Tenemos que entender esto, qué es lo que dice la palabra. Yahvé visitó. Y ahorita vamos a estarlo comentando porque vamos a ver, por ejemplo, lo que dice después en el 69, que habla del cuerno de salvación. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la palabra. El Dios de Israel visitó y ese Dios de Israel es el que redimió. Mis hermanos, nosotros sabemos que el que nos visitó es Jesús, es Yeshua. O sea, es Yahvé que se encarnó precisamente en Yeshua o en nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿verdad? Él hace redención. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, es la ofrenda expiatoria, pero también es el Redentor, el que redime los pecados. Y acuérdense que no solamente es perdonar los pecados, son dos situaciones diferentes. A veces nos perdemos en que Dios nos perdonó. Sí, sí perdonó, pero falta un aspecto importante de la salvación o la redención. ¿Qué significa que nuestro Señor Jesús haya perdonado nuestros pecados? Recuerden que tenía que ser pagado el precio. Entonces, nuestro Señor Jesús o Yeshua o Yahvé o ese Dios de Israel que nos visitó y que redimió, no solamente perdonó los pecados, sino que nos liberó del pecado. ¿Qué significa esto? El pecado no solamente fue perdonado, sino que el poder que el pecado tenía sobre nosotros, que es la muerte, fue erradicado y por eso somos liberados. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque la salvación, mis hermanos, no solamente es que Dios nos salvó. A veces pensamos y decimos, bueno, Dios nos salvó y nos dio sanidad. Sí, pero soteria o Yeshua en hebreo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, soteria en griego, significa no solamente esa salvación, esa sanidad, sino también libertad. Y entonces somos libres, ¿libres de qué? De la muerte, de esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. A veces perdonamos a alguien, sí, pero esa culpa no fue liberada. Perdonamos, pero no fue pagada esa ofensa. Hay un perdón solamente. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente perdonó, sino también liberó del poder que tenía esa ofensa, ¿verdad? Y que era la muerte. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos al versículo 69 y vean lo que dice. Nos levantó cuerno de salvación. Ahorita vamos a ver algunas citas, ¿sí? En la siguiente postal vamos a ver algunas citas. ¿Quién es ese cuerno de salvación? De dónde proviene? Dice, en la casa de David, su siervo, tal como habló desde el principio por boca de sus santos profetas. Verso 71, salvación de nuestros enemigos. Aquí aparece la palabra soteria, 71, que es el otro atributo de nuestro Señor Jesús en griego, soteria. No solamente significa salvación, también significa victoria, victoria sobre la muerte o libertad, libertad de la sentencia que nos había condenado a muerte. ¿Sale? Y ahora observen, dice, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen. Y aquí viene el propósito, observen, para propósito, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál es ese pacto, mis hermanos? Pues el pacto, acuérdense, tenemos que recordar lo que nos enseñó en Malaquías o lo que nos enseñó en Éxodo 3, cuando libera a su pueblo. ¿Cuál era el pacto? Yo los voy a liberar.
o sea, los voy a salvar de Egipto, los voy a hacer que vayan por el desierto 3 días. Es la similitud de la muerte de nuestro Señor Jesús, que estuvo sepultado 3 días por el desierto, perdidos. Y cuando lleguen al monte, entonces me van a adorar. ¿Qué vamos a adorar? Vean lo que dice Éxodo 3, mis hermanos. Dice Yahvé, este es mi nombre, así les dirás a los hijos de Israel, y con este nombre me van a recordar de generación en generación. Y luego en Malaquías nos dice, los sacerdotes rompieron el pacto. ¿Cuál era el pacto? Glorificar mi nombre. Entonces, ¿cuál es el pacto, mis hermanos? El nombre. A veces nos perdemos en la promesa y pensamos en la promesa hecha a Abraham. Porque, miren, verso 73 de Lucas dice, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Sí, mis hermanos, pero ¿en qué consiste ese juramento? Escuchen lo que les acabo de decir en Éxodo 3, cuando se lo repite a Moisés. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí al final de la postal les estoy poniendo esas promesas, mis hermanos. Les puse una A, que es a Abraham. Esa promesa está en Génesis 18, del 18 al 19. En ti serán benditas todas las naciones. Sí, dice, en tu simiente. Y esa simiente es Cristo, mis hermanos. Y luego viene la promesa también para Isaac en Génesis 26:4. Y luego viene la promesa a Jacob en Génesis 28, 14 y 15. Y esa simiente es Cristo. ¿Dónde vemos esto, mis hermanos? En Gálatas 3, del 8 al 29. Ustedes lo pueden revisar ahí en su Biblia, ¿verdad? En casita, con calma, para que vean estas promesas. Esto ya lo sabemos, esto ya lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué nos está enseñando nuestro Dios? Ese pacto. ¿Para qué fuimos salvados? Fíjense, para acordarse Él de su pacto. ¿Cuál fue ese pacto? El que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también se lo dio a Moisés y luego lo repite en Malaquías, mis hermanos. ¿Cuál es ese pacto? Su nombre, su nombre. Ahora, continuamos, verso 74. Nos concede que rescatados de la mano de los enemigos, se los estoy poniendo aquí en azul para que vean, fuimos rescatados de la mano de nuestros enemigos. Esa es la salvación. Ahorita vamos a ver las citas en el Antiguo Testamento para que veamos quién es. Y dice, les sirvamos sin temor. Sirvamos. Acuérdense, Éxodo 3, específicamente el versículo 12. Los saco del pueblo de Israel, los traigo 3 días por el desierto y cuando lleguen a mi monte les voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? Me van a servir. ¿En qué consiste ese servicio? Adoración a su nombre. Eso fue lo que le ordenó Moisés. Libera a mi pueblo para que de generación en generación le digan a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus tataranietos que mi nombre es Yahvé. ¿Se están fijando? En santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días, de generación en generación. ¿Se acuerdan que comentábamos cuántas veces al año deberíamos predicar el nombre? Todos nuestros días, mis hermanos. No las 50 o 53 o 54 o 52 semanas que tiene el año, todos los días, porque esa es su ordenanza de Él. Tu niño serás profeta, llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor. La faz. ¿Se acuerdan que en Segunda de Corintios 4:6, aquí les puse en la postal, Segunda de Corintios 4:6, es el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo? Acuérdense que el evangelio es la manifestación de Él, de quién es Cristo. Todo el evangelio de quién es Dios, todo el anuncio de quién es Dios, todas esas palabras remás, ¿se acuerdan?
que forman su nombre, logos, todas esas palabras en la faz de Cristo, en la faz del Señor. ¿Quién es el Señor? El Kyrios, Adonai, Jesús, Yeshua. ¿Para qué? Dice, para preparar sus caminos. Viene este profeta, que era Juan el Bautista, viene a anunciar quién es ese Cristo, quién es Yahvé, viene a abrirle paso a ese Yahvé que había sido manifestado en el Antiguo Testamento. Y fíjense, dar conocimiento de salvación. Otra vez, segunda de Corintios 4:6, mis hermanos. El Señor se revela para que tengamos conocimiento de su evangelio, de quién es Él, de su nombre en la faz de Cristo. Jesús, la salvación, soteria o Yeshua. ¿Mediante qué? Fíjense, se los puse aquí con azul, la liberación. Porque la liberación, acuérdate, implica el pago. La liberación va, déjame decirlo así, es diferente al perdón. El perdón solamente te dicen, pues sí te perdoné, pero no quedó pagada la deuda. Te voy a poner un ejemplo. Yo te presto a ti 100 pesos y te digo, te perdono la deuda. Pregunta, ¿me los pagaste? No, porque te la perdoné. Ya no me vuelves a pagar lo que me debes. Te lo perdono. ¿Sí se fijaron? Pero, mis hermanos, la libertad es que esa deuda, la que tú me debías, alguien me la paga por ti. Y entonces esa deuda quedó pagada, no solamente perdonada, quedó pagada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo pagó. No solamente perdonó, pagó. Y nosotros siempre nos quedamos en que fuimos perdonados de nuestros pecados. No, mis hermanos, no solamente fuimos perdonados, fuimos liberados. Tenemos que entender en qué consiste la salvación. Es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, redimiendo, salvando, liberando a su pueblo. Ahora, vamos al verso 78. A causa de las entrañas. ¿Te acuerdas que el atributo que estamos viendo es Anishem Kereb Yu? Mi nombre está en las entrañas de Yeshua o de Soteria o de Jesús o del Cristo. Fíjate, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Las entrañas, Jesús, Yeshua, su nombre, quién es Él, cómo se manifiesta, toda la faz de Cristo, acuérdate, o la faz del Señor, segunda de Corintios 4:6. Y vean la riqueza que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí en este capítulo primero de Lucas, que a veces lo pasamos desapercibido. Y observen algo más, nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Mis hermanos, el sol de la aurora sabemos que es Jesús, pero te puse una flechita aquí que sube hasta el versículo 67 y acuérdate que el que nos visita es el Señor Dios de Israel. O sea, el Señor Dios de Israel se vació completamente, como dicen Colosenses, como dicen Filipenses 2, etcétera, ¿sí? Se vació completamente en Cristo Jesús, en ese niñito, en ese pesebre. Por eso, cuando llegan los ángeles, ¿verdad? Que están los pastores, ¿se acuerdan? Llegan los ángeles y ¿qué están haciendo? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que fueron elegidos conforme a su propósito. ¿Se están dando cuenta? Ese sol de la aurora es el Dios de Israel. Ese sol de la aurora, que es Cristo Jesús, ese niñito envuelto en pañales, es Yahvé, metido, vaciado en ese cuerpo humano. Para, dice, dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. No pierdan de vista eso, para guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. Aquí están las citas que te comentaba. Acuérdate de Juan 1:18, las entrañas. Ese Dios
que está en las entrañas, el Dios unigénito o el único Dios verdadero que está en las entrañas del Padre y que es Jesús. Y el propósito, primera de Pedro 2:9, salvación, liberación. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar sus atributos, sus virtudes. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. ¿No? Sale. Paso a la siguiente postal. Retomo nuevamente algunos versículos de estos que vimos. Fíjense, Lucas 1:67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo. Y ahora vamos a ver el verso 69. ¿Quién es el que nos visitó? El Señor Dios de Israel. Verso 69. Nos levantó cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, mis hermanos. Esta es la promesa. Fíjense, este cuerno de salvación es la promesa de Génesis 3:15. Todos inmediatamente se acuerdan y dicen, ah, sí, cuando el Señor, ¿verdad? Después de que pecaron Adán y Eva, le dice a la mujer, ¿verdad? El Satanás o la serpiente va a acechar o el calcañar o el tobillo, ¿verdad? De esa simiente, la simiente de la mujer. ¿Quién es, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Ya está anunciado desde Génesis 3:15. Luego viene la promesa hecha a Abraham cuando lo saca de Ur, ¿se acuerdan? De Ur de los Caldeos. ¿Dónde está? Génesis 12:3, ¿sale? Y luego en el 49:10, en Génesis 49:10, habla de nuevamente de esa promesa, pero nos habla de otro atributo, Silo, Silo que es el esperado, el expectante de las naciones. Mis hermanos, ese cuerno de salvación es Silo, el esperado. Ahorita vamos a ver en las siguientes citas quién es ese cuerno de salvación. Verso 71, fíjense, salvación de nuestros enemigos, te lo estoy subrayando, de la mano de todos los que nos aborrecen. Luego verso 79 de Lucas, luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, observa, para guiar nuestros pasos hacia el camino de la paz. Ahora vamos a ver quién es ese cuerno de salvación y qué es lo que hace. Vamos al Salmo 18, versículos 2 hasta el 5. Fíjense, Yahvé, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio y mi escudo. Y también te lo puse en rojo, cuerno de salvación. ¿Quién es el cuerno de salvación? Yahvé, la roca, el castillo, el libertador o redentor, Dios, fortaleza, refugio, escudo. Fíjate cuántos atributos en un solo versículo. Salmo 18, versículo 2. Y además dice, cuerno de salvación, y todavía remata con otro atributo, alta torre, o torre alta, o torre fuerte. ¿Se acuerdan que hay una alabanza que dice torre fuerte es el nombre del Señor? ¿Estamos viendo quién es ese cuerno de salvación? Vean lo que dice el versículo 3. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Yahvé, mis hermanos. Yahvé es el que nos libera de nuestros enemigos. Los lazos de la muerte me rodearon. Es lo que dice Lucas. ¿Sí se están fijando? Sentí el espanto de los torrentes de Belial, o sea, la bestia. Y 5, me rodearon las ligaduras del Seol, o sea, la muerte. Los lazos de la muerte surgieron ante mí. ¿De qué nos está liberando Yahvé, mis hermanos? Ese cuerno de salvación. ¿De qué nos está liberando? De los enemigos y de la muerte. Pero vimos en Lucas 1, en el versículo 69, que el cuerno de salvación es Jesús, es Yeshua, es Soteria, es el libertador.
Vamos a ver otra cita más. Segunda de Samuel 22, versículos 2 al 4. Y dijo, Yahvé es mi roca. Fíjate quién es. Yahvé, la roca, mi fortaleza, libertador, Elohim. Ya no solamente Yahvé, Elohim, por si hay alguna duda. Roca, en él me refugiaré, escudo. ¿Cuántos atributos otra vez en el versículo 2? Y ve lo que dice, cuerno de mi salvación, alto refugio, que es lo mismo que decía el Salmo, torre alta, y mi Salvador. Salvador. Yeshua o Soteria. Entonces, ¿quién es ese cuerno de salvación? Yahvé. ¿Quién nos visitó desde lo alto? Pues el sol que nace de lo alto, que es Yahvé, el Dios de Israel, y que es nuestro Señor Jesús Yeshua. ¿Se están fijando? Verso 4, invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, otra vez los enemigos, ¿verdad? Cuando me cercaban las olas de la muerte, etcétera. Otra vez vemos las palabras enemigos y muerte. ¿Quién es ese cuerno de salvación? Jesús. Sotería. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Claudia. Yo siempre me he preguntado por qué, y bueno, no sé si estoy equivocada, no me acuerdo si era el arca, dice que tenía cuernos cuando la construyeron, o es el altar. El altar No me tiene acuerdo, ajá. cuernos, que es donde se ponen las víctimas para que no se vayan, para que no se escapen los carneros, lo que se iba a ofrecer, ¿no? Sí, Pero como sabemos que el altar también es Cristo, sí. de algún modo los cuernos podrían representar eso, el cuerno de la salvación, ¿o Sí, no? porque es donde está la ofrenda. Ujú. Acuérdense que toda la ofrenda que nosotros le damos a Dios, todo el tributo que nosotros le damos, el tributo que Él quiere que nosotros le demos, no el que nosotros queramos, es el que Él quiere que le demos, son los atributos de su nombre. Les recomiendo que revisen el sermón del domingo. Ahí quedó súper, súper claro en las citas que estuvimos viendo que no podemos ofrecer otra ofrenda que nosotros queramos, porque es una ofrenda que a Él lo ofende. Cuando yo le ofrendo lo que yo quiero, como yo creo, cuando yo quiero, es una ofrenda que lo pone de malas, lo irrita. Él quiere que le ofrende lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y mis hermanos, lo que Él quiere es fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso es en la faz de Cristo. La ofrenda que nosotros presentamos son los atributos, lo que Él ve son los atributos de su nombre, no nos ve a nosotros. Y si no, sucede lo que dice en Malaquías. Vuelvo a repetirles, revisen el sermón del domingo. Nos avienta en la cara el excremento de nuestra ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Lo que nosotros le ofrendamos. Si no le ofrendas atributo, si no le ofrendas Jesús, si no le ofrendas Cristo, si no le ofrendas soteria, si no le ofrendas cuerno de salvación, si no le ofrendas Shaddai, si no le ofrendas Adonai, Elohim, Elohá, etcétera, cualquiera de los atributos, entonces te lo avienta en la cara. Estamos comprendiendo eso. Lo avienta en la cara. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo su pacto. Lo acabamos de ver ahorita en Lucas, su pacto. Y ese pacto está en el Éxodo repetido. Vean el Éxodo 3.
Moisés le dice, pero ¿y si tú me dices, Señor, que vaya allá a tu pueblo y ellos me preguntan que quién me envía? Moisés está interrumpiendo a Dios en lo que le estaba diciendo. Y Moisés, al interrumpirlo, ¿verdad? El Señor le contesta, le dice, sí, le vas a decir esto, pero regresa el Señor a su diálogo, a lo que él tenía que decir. Y lo que él tenía que decir es, este es mi nombre. Y el pacto, mis hermanos, vean otra vez en Malaquías, el pacto es darle gloria a su nombre. ¿Y por qué se enoja con los sacerdotes? Dice, porque rompieron mi pacto, mi mandamiento. Claudia, adelante. Sí, hace rato comentábamos el pasaje de Romanos 9:31 y 32 y dice: Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que queremos hacer las obras nosotros en lugar de permitir que sea el Señor quien las haga en nosotros. claro. Ahora, esas obras es lo que yo hago, es como yo creo, como a mí me enseñaron, como pienso que es que no se trata de pensar aquí, se trata de obedecer como dijo el Señor que se haga. Así de sencillo. Y si no, entonces nos tropezamos con la piedra de tropiezo. Pero si ofrendamos la ofrenda como Él quiere, entonces ya no es piedra de tropiezo, es piedra angular. ¿Estamos comprendiendo? Porque al mismo tiempo que es piedra angular, cuando se ofrece su nombre, es piedra de tropiezo, cuando le ofrendo lo que yo quiero. Caín y Abel, otra vez, véanlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 11. Fíjense, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Aquí les estoy poniendo con verde, mis hermanos, testimonio. ¿Por qué? Porque acuérdate para qué fuiste salvado. Fuiste salvado para cumplir su pacto. No pierdas de vista esto. Si en el pacto tú tienes que decirle su nombre, tienes que decirle quién es Él, pues estás siendo testigo de quién es Él. ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta, por ejemplo, yo soy testigo de mi esposa Sabrina y les voy a contar. Fíjense que el día de hoy me levanté y luego me bañé y luego fui a dejar a mi hija, a Joana, a la escuela y luego regresé y luego yo fui a la tienda y luego regresé y desayuné y luego estoy dando testimonio de mi esposa o les estoy contando lo que yo hice. ¿Sí se están fijando? Dar testimonio es hablar de una tercera persona, no decir lo que yo hago. Y cuando damos testimonio, mis hermanos, es más, cuando damos nuestro testimonio, siempre hablamos de yo. Yo, pero no hablamos de él. Entonces, ¿para qué fuiste salvado? Fíjense, para dar testimonio de nuestro Señor. A eso fuimos enviados, a testificar quién es Él, a hablar de Él, no hablar de mí. ¿Estamos comprendiendo eso? No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa de qué dice, del Evangelio conforme al poder de Dios. Mis hermanos, fíjense, el Evangelio conforme al poder de Dios. ¿Te acuerdas de 1 Corintios 1:24? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Ese sufrimiento del Evangelio fue conforme al poder de Dios, o sea,
Cristo Jesús. Cristo es el poder de Dios. ¿De qué? No, no de qué, sino de quién testifica. Pablo, de Cristo. No de qué. Pablo no da testimonio de una cosa. Pablo da testimonio de una persona, de Dios, de Jesús. Verso 9. Quien nos salvó, ya vimos el cuerno de salvación, ¿quién es? Yahvé o Jesús. Nos llamó con llamamiento santo, mis hermanos. Fíjense, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Aquí te puse entre paréntesis, ¿te acuerdas? Romanos 8, 28 al 30. Fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué nos glorificó? Bueno, ¿para qué nos llamó? Nos redimió, nos predestinó, nos declaró justos. ¿Para qué todo eso? Porque nos glorificó. ¿Qué significa eso? Puso su nombre sobre nosotros. Antiguo Testamento, oración sacerdotal. Nuevo Testamento, sepultados en su nombre. Es el bautismo. Vayan y sepulten a la gente en mi nombre. Pongan mi nombre encima. Es lo mismo de la oración sacerdotal. ¿Sí se están dando cuenta? La misma orden. Porque no son dos personas diferentes. Nada más hay una, Jesús. Y es el mismo Dios, Yahvé, Yeshua. La gracia, mis hermanos. Gracia, otro atributo de nuestro Señor Jesús. La gracia que nos fue dada en Jesucristo, dice, antes de los tiempos eternos. Fíjate, la gracia, mis hermanos. ¿Cuál es esa gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos? Acuérdate que lo estamos viendo aquí en Efesios 1 y dice que fuimos bendecidos desde el versículo 3 en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál es esa gracia o en qué consiste esa gracia? Acuérdate de Juan 17:5. Padre, yo te glorifiqué aquí en la tierra, ahora glorifícame tú con esa gloria que yo tenía en el principio de los tiempos. ¿Cuál es esa gloria que tenía Jesús desde siempre, mis hermanos? Pues el nombre. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Juan 17:6, pero aquí también ve el versículo 10, dice, y ahora ha sido manifestada esa gracia que está en Jesucristo, ha sido manifestada mediante la aparición de ¿quién dice? De nuestro Salvador Jesucristo. La gracia es Jesús revelándose, manifestándose. Juan 17:6, manifesté el nombre, el cual abolió la muerte. Pero a los que creyeron en su nombre, ¿se acuerdan? ¿Sí se están fijando? Ahorita espero alcanzar a ver esas citas. Los que creen en su nombre, Juan 1:12, Juan 3:16, Hechos 4:12, uy, infinidad de citas. Tenemos vida eterna. Él abolió la muerte, sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. El Evangelio es Cristo, su vida de Él, sus atributos, para lo cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Para qué fuimos levantados, mis hermanos? Para dar testimonio de quién es Jesús, cómo, predicando, enseñando. Por eso somos apóstoles, en ese sentido. Por eso somos maestros, en ese sentido, solamente en Cristo Jesús, no por nosotros. Enseñamos lo que nos fue enseñado por Él. Él es el nombre, el testimonio es quién es Él. ¿Estamos comprendiendo? Vimos muchas citas la vez pasada
Vean lo de logos, repásenlo por favor, el logos, la palabra, y ahorita vamos a ver otra, Primera de Corintios 2:4. Mi palabra, que es logos, acuérdense, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Poder, otra vez lo que habíamos visto, 1 Corintios 1:24, poder de Dios. La palabra, el logos, Juan 1, ¿se acuerdan que vimos? Es Jesús. O también en Juan 6:63, ¿se acuerdan? Mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Estamos comprendiendo? Para que vuestra fe, Romanos 10:17, la fe viene por escuchar la palabra. ¿Pero cuál palabra? Ahí es remá. En Romanos 10:17 es remá. Todos y cada uno de los atributos de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, de su nombre. Y entonces ya no está basada, dice aquí en 1 Corintios 2:4, 5, dice, ya no está basada nuestra fe en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el nombre de Dios. ¿No dijo Jesús en Mateo 28:18? Me ha sido dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y bauticen a la gente en mi nombre. ¿Sí se están dando cuenta? Ahora fíjense en esta cita, 2 Corintios 4:6, ya la habíamos comentado hace ratito, porque el Dios que dijo, ese Dios en el Antiguo Testamento, ese Dios que creó todo ahí en el Génesis 1 y Génesis 2, la creación de todo, resplandezca luz de la tiniebla, ese fue Yahvé, el Elohim, ¿sí? Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, ese que veíamos en Lucas 1, 67, 68, 69, nos visitó. El sol que resplandeció, fíjense, es el que resplandeció en nuestros corazones, es el mismo. ¿Para qué? Fíjense, iluminación del conocimiento, para que se te ilumine tu cerebrito, mi hermano, tu corazón, tu mente, el espíritu, fíjate, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, toda la gloria de Dios. 2 Corintios 4, toda la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Cristo. ¿Estamos comprendiendo esto? En la faz de Cristo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Continuamos. Vamos al Salmo 106, verso 8. Fíjense bien. Pero Él nos salvó por amor de su nombre. ¿Por qué fuimos salvados, mis hermanos? ¿Porque lo merecíamos? No. Fuimos salvados por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Qué es su poder? Su nombre, para que se manifestara su nombre. Su poder es su autoridad, su gloria, su gracia, su poder. ¿Estamos comprendiendo? Éxodo 9:16. ¿Para qué fuimos levantados? ¿O para qué es levantado alguien? Igual que Pablo, igual que Moisés, igual que el faraón. Fíjense, Éxodo 9:16. Mas para esto fuiste levantado, para que se muestre en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Es lo mismo que dice Romanos 9:17 o es lo mismo que estábamos viendo en Lucas 1:69. Para que se manifieste mi poder, mi nombre, y mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Es lo que vimos también en Éxodo 3, mis hermanos. Por eso les digo, revisen el sermón del domingo, por favor. Malaquías 1:11. Desde el levante del sol hasta su ocaso, fíjense, mi nombre ha sido glorificado entre las naciones y en todo lugar
es ofrecido a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Pero ¿por qué hay que orar en su nombre y darle gloria a su nombre, predicar su nombre, discipular? ¿Por qué será? Porque mi nombre es grande, dice Yahvé Sebaot. Nada más por eso estamos comprendiendo. Nada más por eso. Éxodo 20. Repite lo mismo con otras palabras. Verso 39 al 40 y luego vamos a saltar al 44. Fíjense. A vosotros, casa de Israel, esto dice Adonai Yahvé. Si a mí no me escucháis, fíjate, mi hermano, si no quieres escuchar a Yahvé, vaya cada uno tras sus ídolos y sírvalos. ¿Sabe lo que te está diciendo el Señor? ¿No quieres escucharme en lo que te estoy diciendo? Y ahorita vamos a ver en el verso 44 qué es lo que dice. Si no quieres hacer lo que te estoy diciendo, entonces vete con tus ídolos y haz lo que se te dé tu gana. Así de sencillo. Pero, fíjate, parte final del verso 39, pero no profanes más mi santo nombre. No me digas que vienes a mi templo a adorarme cuando no haces lo que yo te digo. Quieres hacer lo que tú quieres y no me escuchas. Haz lo que se te dé tu gana, pero ya no profanes mi nombre. ¿Con qué? Fíjate, con tus ofrendas y tus ídolos. ¿Te acuerdas que el Señor nos ha estado enseñando que es un ídolo? Es la imagen que tú te haces de Dios, mi hermano. Por eso Dios dijo, no te hagas imágenes de nada ni de nadie, ni siquiera de mí. ¿Estamos entendiendo? No te hagas imagen. Es que yo creo que, no. No creas que Dios es grande o que Dios es no sé qué. Cree lo que dice la Biblia. No creas tú algo. No propongas tú algo. No te hagas una idea de Dios a tu imagen y a tu medida y a como tú lo entiendes. No, mi hermano. Cree quién es Dios como Él es. Él se llama yo soy. No se llama me llamo como tú creas que me llamo. O soy quien tú creas que yo soy. Así no se llama Dios. Verso 40. En mi santo monte, el monte excelso de Israel, dice Adonai Yahvé, ahí en la tierra me servirá la casa de Israel toda entera. ¿Qué es lo que quiere? Que se le sirva, mis hermanos. Adoración, acuérdate. Lo mismo que dijimos en Éxodo, bueno, no dijimos, lo mismo que dijo el Señor en Éxodo 3, versículo 12. Ahí os aceptaré. Y fíjate lo que dice, ¿eh? Allí demandaré. ¿Qué es demandar, mis hermanos? Te lleva a juicio, no nada más te pide, oye Martín, ¿me puedes dar ofrenda como yo quiero? ¿Me puedes ofrendar un atributo de mi nombre? No, te lleva al tribunal. ¿Y sabes quién es el tribunal? Él. ¿Sabes cuándo vas a ganar? Nunca. El tribunal es él, la ley es él, el proceso es él, el juez es él, el juicio es él. Te voy a demandar tus ofrendas alzadas, fíjate, las primicias de tus dones. ¿Cuáles son los dones que te da, mis hermanos? Pues los atributos de su nombre, las cosas consagradas, no lo que tú quieres, lo que Él te dio consagrado a ti, mi hermano. Verso 44, fíjate, escúchalo, óralo. Sabréis que yo soy Yahvé cuando os trate como exige mi nombre. Coma, no según tus malos caminos. Ahora, en hebreo, mis hermanos, malos caminos, te lo puse aquí entre corchetes, tus malos caminos es una conducta fornicaria, dañina. ¿Sabes lo que es una conducta fornicaria o adúltera, mi hermano? Es
que tú engañas, por ejemplo, yo como esposo, engaño a mi esposa con otra mujer. ¿Estás entendiendo? Fornicación fuera de matrimonio, una relación sexual fuera de matrimonio. Y si estoy casado, entonces es adulterio. Fíjate lo que dice, no según tus malos caminos, o sea, no según tu conducta adúltera, no me adores como a ti se te da tu gana, es lo que está diciendo Dios. Coma, ni vuestras obras perversas, mis hermanos en hebreo, es todas tus calumnias, porque dices que yo soy como tú crees que soy. No, yo no soy como tú crees que soy. Yo soy, dice el Señor. Calumnia, pero calumnia caprichosa. Por eso es como tú quieres. ¿Qué es un capricho, mi hermano? Haces lo que se te da tu gana. ¿Estás comprendiendo? Pero es perversa esa conducta, fíjate. ¿Por qué? Porque es impura, está corrompida. ¿Corrompida por qué? Por tus deseos, como tú quieres. Coma, dice Adonai. Esto es lo que dice ahí en Éxodo 20, mis hermanos, del 39 hasta el 44. Si tú quieres verlo ahí completo, pero ve lo que dice el verso 44. Vas a saber quién soy cuando yo trate contigo y me adores como yo quiero, no como tú quieras. Mientras sigas jugando a la iglesita o sigas jugando a las clasecitas de a ver quién sabe más o a ver quién tiene más saliva y come más pinole, mi hermano, entonces vas a estar perdido, adulterando y ofreciéndole al Señor ofrendas caprichosas, fornicarias, adúlteras, sucias, impuras, corrompidas y dañinas, no para Él, para ti. Porque entonces, ¿de qué te liberó, mi hermano? Acuérdate, salvación, te liberó de eso, te liberó de ti. ¿Estamos comprendiendo? Nos libera de nosotros mismos para que no nos hagamos un Dios a nuestra imagen, sino como Él quiere, como Él es. ¿Estamos comprendiendo esto? Aquí están las citas que te decía, fíjate, acuérdate, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y ahora agregamos, habiendo creído en él. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Creer en él, que él es el cuerno de salvación, mis hermanos, que él es Yahvé. Hechos 16:30. Conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acuérdate, esa salvación. Contestaron ahí los apóstoles, acuérdate, bueno, ya eran los apóstoles, ¿verdad? Ya había subido nuestro Señor Jesús, dice, cree en el Señor Jesús, eso es lo que tienes que hacer. Y serás salvo tú y tu casa, no solamente tú, también tu casa. Fíjate hasta dónde llega la bendición, de generación en generación. Pero mis hermanos, tú le enseñas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, ¿les enseñas el nombre de Dios? ¿Cuántos atributos se saben? A ver, siéntalos y pregúntales. ¿Cuántos atributos se saben del nombre de nuestro Señor? Hechos 4:12. La salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre, fíjate, nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos en su nombre, mis hermanos. Por eso nos manda a bautizar a la gente en su nombre. ¿Estás entendiendo por qué? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo, o sea, el que no cree en Él, pues no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios está sobre los que no creen. Por eso en Juan 8:24 le dice a los fariseos,
están muertos en sus pecados. Si la ira de Dios está sobre ti, la muerte está sobre ti. Esa es la liberación. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otro nombre. ¿Te acuerdas de Efesios 4, del 4 al 6? Una una fe, mis hermanos, un cuerpo, un bautismo, un espíritu, una esperanza, un Dios y Padre. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor, Jesucristo. Es el único fundamento, es el único Señor, es el único Dios, con muchos atributos, mis hermanos. No pierdan de vista eso. No estamos en solo Jesús. Y Yahvé, no, Yahvé no, solo Jesús. No, mis hermanos. Es Yahvé, es Yeshua, es Adonai, es el Shaddai. Es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida, es la libertad. Estamos comprendiendo. Estás hablando de Dios, estás hablando de su nombre. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Fíjate, de este dan testimonio todos los profetas, todos, todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. No dice su obra. ¿Sí te das cuenta? No estoy demeritando la obra de salvación, redención, expiación, para nada. Estoy exaltando el nombre, mis hermanos, porque aquí lo dice, todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Y en su nombre están los atributos de salvación, redención, expiación, propiciación, pero también libertad, el camino, la verdad, la vida, la puerta. ¿Se están fijando? El que cree en él, cree en su nombre. A eso se refiere la palabra, mis hermanos. Vamos bien hasta aquí. Todavía nos falta una parte, ya no la vamos a alcanzar a ver, la última parte de Efesios 1:13, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Claudia. Qué importante es poder conocer los atributos de su nombre, porque a través de ellos el Señor nos hace entender que no es cuestión de obras nuestras, al menos no nuestras, sino de creer, ¿no? Creer en Él. Ahora sí que, como dice, por fe. Exacto. Cuando realmente creemos en quién es Él, entonces ya no hay duda, solamente agradecimiento de que Él es el que nos ha llamado a darle gloria a su nombre. Amén. Entendemos ahora qué significa vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en mi nombre, o sea, sepultándolos en mis atributos. ¿Cómo hacemos discípulos? Sepultando a la gente en los atributos, no enseñándoles doctrinas, no enseñándoles letra muerta, enseñándoles atributos. ¿Para qué? Para que conozcan. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Cristo. Amén. ¿Preguntas? ¿Algún otro comentario? Ok, pues toda la honra, toda la gloria, mis hermanos. Espero el próximo miércoles, con el favor de nuestro Señor, que podamos terminar ya este versículo 13, ¿verdad? Completo, para que lo veamos, y terminar, nada más falta lo del sello, ¿no? Que fuimos sellados, precisamente, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y la promesa cuál es, mis hermanos? Que el nombre está sobre nosotros. Esa es la promesa, ese es el Espíritu Santo, acuérdense, el nombre está sobre nosotros. Eso es lo que, con el favor de nuestro Señor, estaremos viendo el próximo miércoles. ¿Sale? Bendiciones para todos. Bendito Dios, bendiciones para Igualmente, Bendiciones para todos. Un abrazo. igualmente. Bendiciones para todos.